Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches a esta nueva edición de Descabelladas. No es la última, es la penúltima. Con las grandiosas Mirna Schindler y Alejandra Matus. ¿Qué quiere que le diga? Muchos saludos a quienes nos están viendo por nuestro canal abierto, 11.2, quienes nos están escuchando por 102.5 Radio Universidad de Chile y quienes nos están viendo por YouTube y las redes sociales múltiples y variadas que tenemos y tendremos. Y tuvimos y seguiremos teniendo. Vamos a hablar hoy día de, por supuesto, la investidura de Donald Trump y sus primeras medidas, de cómo va el acuerdo y tramitación de la reforma previsional. Vamos a hablar de un nuevo caso muy inquietante de una jueza que ha sido removida por su involucramiento en el caso Hermosilla. Y vamos a entrevistar a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Ese es el menú, la mesa está servida. A comer, chiquillas. Uy, qué buena forma de presentar. Hoy se me ocurrió así, espontáneo. Excelente. No se me había ocurrido, pero de repente me vino así una inspiración. Sí, una epifanía. Muy bien. Oye, en serio fue. Perdona, yo quiero saludar la blusa de la Ale, que fue un regalo que todas presenciamos, no de nosotras dos, pero sí mi arito. Los aritos se los regalé. Y con todos mis regalos de cumpleaños. Excelente. ¿Te pusiste la crema? La crema que yo tengo. En el pelo. ¿En el Era pelo? crema de pelo. Ah, era de pelo. Sí. Listo. Menos mal que Es que la compré. Claro, así como sacando Es que la compré. de la No, bodega. Toma. Ay, no se acordaba. Me notó ya. No, es que la compré. Estoy cacha cuando uno llega muerta de un viaje largo en el duty free y dice, ay, tengo que comprar un regalo. Oye, ya, pero espérate, ya. déjame decirte cortito que una vez me tenía que hacer un regalo amigo secreto, voy a decirlo abiertamente, y no tenía nada que regalar, pues no lo había comprado. Sí. Dije, ya, saqué un libro que estaba bastante bien. Listo, dije, voy a pasar piola. Y de repente la persona que recibió el libro abre y dice, Para Mirna. ¿qué es este papelito escrito? No, era un papel, galleta, que yo había puesto del año 1. Cacho al tiro que era un regalo. ¡Oh, Regalo qué reciclado. vergüenza! Pero Ya, una vez a mí Annabelle. me dieron un regalo reciclado en la moneda. En la moneda. En la moneda. ¿Qué año? ¿Di el tiro? ¿Qué Claudio año? Huepe, 2001, cuando ¿Cómo yo venía cachaste? volviendo del... Ya, pero Sí. eso es bueno porque no hubo recursos, gastos. Espérame. Claro, porque era evidente. Me regaló un poemario de Neruda, así, hermoso, precioso y todo. Y tenía un timbre de agua, así, pero que se veía a 100 kilómetros del banco de HP o algo así. No me acuerdo. Oye, a mí me pasó una cosa peor. ¿Cuál? No, es que es memorable. Dale. Una persona muy querida por mí me hizo un regalo. ¿Ya? Horrible. 5 años después me dijo, uy, qué lindo eso, así como para recordarme. Ya, el regalo. Ay, ¿te gusta? Te lo regalo, me cargo. ¡No! Ya, espérate, pero yo te tengo otra. Que a propósito de Trump, del que vamos a hablar naturalmente, la sobrina de Trump escribe un libro respecto de su tío cuando su primer gobierno. Y cuenta, está en una familia muy disfuncional, que su madre era muy mal. Ella era hija de un hermano de Trump que murió. Su madre queda viuda, en fin, y en uno de estos tantos cumpleaños o encuentros familiares recibe un regalo. Y era una cartera, pero ya de esas carteras increíbles, de las marcas más, pero así, cuicas del mundo. Abre y tenía un pañuelo usado adentro. Ay, no. Esa era así, para dar cuenta, así es la familia, así de, voy a decir una palabra, así de miserable. Sí. Para partir conversando, ¿qué le parece? Ya, me parece bueno. Ya, pues, entonces entremos en materia. Entremos. Me encantaría seguir hablando de otras cosas, pero desafortunadamente el tema que convoca al mundo entero en realidad es lo que Donald Trump ha denominado
su nueva era dorada de Estados Unidos. ¿Cuán dorada, Alejandra Matos? Bueno, para las mujeres, los migrantes, la diversidad sexual y distintas agrupaciones progresistas, para los fiscales que lo investigaron, para los parlamentarios que se oponían a su llegada al gobierno, es una época negrísima, porque las órdenes, estábamos conversando, para que ustedes sepan, antes de cámara, las órdenes que dictó, las 100 órdenes son administrativas, no tienen fuerza de ley, pero imperan donde no hay ley y donde hay ley. Se llaman órdenes ejecutivas. Órdenes ejecutivas. Va a haber un debate probablemente judicial, pero hay una parte que trasunta las decisiones que es persecutoria. Echó a 4 jueces de inmigración, le dio órdenes al Departamento de Justicia de que persiga e investigue a cualquier funcionario que se oponga a aplicar las normas anti-inmigración, etc. Y este tufillo persecutor es lo que le da un sello intimidatorio, me parece a mí, a todas sus legislaciones, o este comienzo, este paquete inicial. Después podemos hablar más detalles, pero acto que tejer. Bueno, primera impresión. Me vi el discurso completo, lo vi porque creo que es importante la puesta en escena de un tipo que sabe muy bien qué teclas ocupar, cómo hablarle a su público, a su hinchada, por supuesto, sin levantar la voz, bajito, como una cosa así media como para el lado, ¿me entiendes o no? Y diciendo cada cosa que va diciendo y partiendo con la frase para el bronzer, obviamente, que es que la edad de oro de América comienza ahora. Este podría ser, ¿no es cierto?, la expresión de una persona que es un gran showman, un político con experiencia, por supuesto, segundo gobierno ya, un megalómano, ¿qué más podemos decir de él? Un tipo narciso, por supuesto, tiene todas las características del manual. Pero yo creo, y voy a dejar solo planteado este punto, creo que si vamos a entender lo que está pasando en Estados Unidos solo por las características de este líder, creo que nos quedamos cortos. Porque lo que yo creo que lo que está ocurriendo es que este líder finalmente está respondiendo a un contexto y a una realidad que básicamente responde a la pérdida de hegemonía del poderío de Estados Unidos. Y como consecuencia de esa pérdida de hegemonía, ya voy a entrar después en detalle, surge esta figura, Donald Trump, que pretende establecerse como el trumpismo, no solo en estos 4 años, sino que en adelante, expandir su legado. Así lo veo. Yo me acordé del gran historiador Samuel Huntington, que a principios de los 90 escribió un libro que se llama La tercera ola democratizadora, influido por mucho optimismo que había con la democratización de Europa del Este, la caída del muro de Berlín, la revolución de los claveles, las caídas de las dictaduras en Sudamérica, etc. Y entramos en la segunda década del siglo XXI y pareciera ser la tercera ola del populismo, pero del nacionalpopulismo. Estaba recordándome también de estas frases sobre la cuna y la tumba del neoliberalismo de Mazzucato cuando vino a Chile, y pareciera ser que Estados Unidos, así como fue la cuna de la democracia liberal, también se está convirtiendo en la tumba de esa democracia liberal. Yo creo que la duda, más allá de, digamos, por supuesto que es una persona muy estridente, que hace aspaviento también de la cercanía y participación en el gobierno de los 3 multimillonarios que, signos de nuestra época, tienen que ver con las comunicaciones. Elon Musk, Zuckerberg y Bezos, que estaban ahí en primera fila. Creo que más allá de eso, hasta ahora Estados Unidos ha tenido la capacidad, sus instituciones, de contener los excesos de cualquier presidente. Incluso recordemos que esa misma institucionalidad permitió sacar a Nixon cuando se descubre que estaba haciendo espionaje en el Partido Demócrata.
yo creo que lo que está en juego ahora es la capacidad de esas instituciones para contener a Trump. Por ejemplo, el Poder Judicial. Cuando llegue acaba de, en esta orden ejecutiva, de eliminar el derecho de los migrantes nacidos, o sea, los hijos de migrantes, de tener la nacionalidad. Antes era una cosa normal, ahora no. Él dice, los hijos de migrantes no son estadounidenses. Y eso, por supuesto que ya hay acciones presentadas, va a llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero él armó esta Corte Suprema a su imagen y semejanza, y por lo tanto no existe la confianza que existía antes de que la Corte Suprema va a ser un parelé, va a ser un contrapoder al Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación también están en duda, porque Bezos es dueño del Washington Post, al menos. O sea, hay algunos medios que mantienen una conducta crítica y la van a mantener, como el New York Times en contra de Trump, pero en un mundo donde las redes sociales son los medios de comunicación actuales, donde la mayoría de la gente se informa, parece que va a tener poder total. Tiene el poder judicial, el poder de los medios de comunicación, el poder económico y el poder ejecutivo. Y yo creo que esa es la gran duda de si alguno de esos poderes va a poder ser contrapeso. Bueno, solamente déjame agregar un punto a propósito de lo que tú señalas, porque en este discurso él dice que todo esto lo va a hacer con las armas de la Constitución, y al día siguiente, violando la Constitución, decide, ¿no es cierto?, vía estas decisiones órdenes ejecutivas. Claro, órdenes ejecutivas, decide indultar a 1.500 personas que estaban presas, ¿no es cierto?, por haber asaltado el Capitolio, que es la afrenta más grande de la democracia, y además decide, ¿no es cierto?, determinar que los hijos nacidos de inmigrantes, no sé si ilegales o todos los inmigrantes, hijos de cualquier inmigrante, ya sea ilegal o no, sí, no podrán tener entonces la nacionalidad por el derecho de nacimiento. El derecho. Hay 22 gobernadores, claro, que se opusieron a ese decreto, ordenanza, como la queramos llamar, y que la van a impugnar jurídicamente. Pero, claro, efectivamente Estados Unidos se vanagloria mucho de sus pesos y contrapesos, sus check and balance. Y efectivamente la Constitución tiene muchas instituciones y mecanismos contramayoritarios para que la regla de la mayoría no signifique arrasar con las minorías. Entre otros, la institución de los gobernadores, que tienen mucha autonomía e incluso se los requiere, por ejemplo, para una reforma constitucional. No solo tiene un altísimo quórum parlamentario, sino que además necesita que concurran los gobernadores a aprobarla. Pero Alejandra tiene una clave, y es que cuando la Corte Suprema, que es el Poder Judicial, que además es el poder constitucional en Estados Unidos, no solo el Poder Judicial, está completamente cooptada por él, y además goza de la impunidad que le dio esa misma Corte Suprema ex ante asumir, porque la Corte Suprema decretó, el presidente está eximido de responsabilidad penal. Pese a haber tenido una sentencia. Frente a cualquier acto cometido en su condición de presidente. Imagínate. Por lo tanto, él está impune, puede hacer lo que quiera, puede llamar a un golpe de Estado y es tiene inmunidad judicial. Claro. Pero lo que me parece más peligroso es el mainstream que ha logrado establecer, porque estos magnates que lo rodean originalmente no eran trumpistas, más bien eran algunos financistas demócratas. Zuckerberg y Bezos no sé, pero parece que también. Claro, bueno, yo me acuerdo que en su momento celebramos que Bezos comprara el Washington Post porque iba a quebrar y era un gran demócrata. Qué bueno que lo compre el dueño de Amazon. Entonces han besado el anillo de Donald Trump frente a un poder incontrarrestable que, más que basarse en las instituciones, se basa en una secta que se apoderó del Partido Republicano. Esta secta de los MAGA, Make America Great Again. Claro. Los MAGA son un movimiento muy parecido al fascismo de los camisas negras. Son seguidores incondicionales, sin ningún tipo de cuestionamiento moral ni ético de nada, y que además creen todo. Fíjate que releí es que, perdonen lo latera, pero es que yo cuando me angustio leo para racionalizar un poco y releí un libro de Jason Stanley que se llama ¿Cómo funciona el fascismo?, que a diferencia de muchos politólogos niegan que esta nueva ola nacional populista tenga características fascistas.
Stanley dice que sí, que las tiene. Y sostiene que uno de los mecanismos de funcionamiento del nuevo fascismo es que reemplaza el debate razonado por el miedo y la rabia. Y en este caso es la rabia en contra de quienes empobrecieron a estos obreros blancos precarizados, que no sería el neoliberalismo, por supuesto, según este mensaje del líder carismático Trump, sino que el que tienes al lado, el que tienes al frente, y particularmente el migrante, que además no es cualquier migrante, porque esto no es solo anti-inmigración, sino que es también aporofobia, es el migrante pobre. Claro. No es el migrante indio que viene a trabajar en las tecnológicas. Bueno, Elon Musk es migrante. Pongámoslo más específico, es contra México, es contra el migrante mexicano, es cambiarle el nombre del Golfo de México a Golfo de América, por supuesto que para Trump y con muchos estadounidenses, América no es el continente, América es Estados Unidos. Pero en general es latino, claro, pero los mexicanos cambió, ya la página web no tiene versión en español. Son muy sintomáticos de un odio al migrante latino, claro, y en particular al mexicano. Yo no voy a gastar recursos públicos en el cupo, en la cuota, porque votar una página web que ya está hecha o un traductor automático que ya está programado no significa ahorrar recursos públicos, significa al contrario. Es una señal política. Son acciones de esta batalla cultural que él está emprendiendo, aprovechando el odio y la rabia. Que son movilizadores, gatilladores de movilización política, ideológica, muy efectivos, pero que no tienen ninguna novedad respecto de lo que hizo el nazismo y el fascismo en la década de los 30. Y esto es muy parecido a cuando ganó Hitler el año 33. Aclamado por un pueblo entusiasta que además apela, y eso es otro de los mecanismos de funcionamiento del fascismo, según Stanley, apela a este pasado glorioso. Italia fue gloriosa, Alemania fue la gran Alemania, claro. Estados Unidos fue el gran Estados Unidos. Lo que pasa es que los analistas políticos en general, claro, analizan el fascismo desde la perspectiva de cuál es el modelo económico que sustentaba o no el fascismo, bueno, etcétera. Pero es que esto tampoco es neoliberal, o sea que ahí hay una nueva manera de liberalismo, exacto, proteccionista, que además trata de superar la globalización, más bien reversarla, pero con el mismo tinte imperialista del Estados Unidos de la Guerra Fría. Pero mira, déjame darte un dato que me pareció súper relevante. No solo me lo dijo hoy día el analista político de la USACH, Fernando Estensoro, sino que lo escuché en un programa de unos españoles muy interesante, un análisis de historiadores, en fin, respecto de el expansionismo de Trump. Porque si bien él, en su discurso él no pronuncia el tema, no habla del tema Groenlandia, no habla de Canadá, que quiere que Canadá se integre, ¿no es cierto?, sea un estado más, no dice que quiere comprar Groenlandia. Tú sabes que estos historiadores hablaban de que ya ha habido conversaciones con Dinamarca. ¿Pero por qué Groenlandia? Usted dice, ¿pero por qué Groenlandia? Entonces, Fernando Estensoro, este analista chileno, me decía que ojo con Groenlandia, de todo lo que ha dicho, que si va a recuperar el canal de Panamá, no puede hacerlo, pero Groenlandia se va a convertir en un lugar muy importante con ocasión del cambio climático, primero por la reserva de agua, porque hay minerales, en fin, y porque se está convirtiendo el Polo Norte en una ruta cada vez más posible, digamos, de barcos y de tránsito. Y esto va a ser mucho mayor de aquí a 10 a 20 años más. De hecho, el canal de Panamá se está secando. Exactamente. ¿Y por qué le importa a Trump? Porque Trump no está pensando en los próximos 4 años, porque Trump no puede volver a ser presidente. Es lo que él está imaginando de esta nueva era. Cuando él habla de la era de oro, algunos dirán la era imperialista, pero más que aquello es que Estados Unidos hoy día, según Estensoro al menos dice, no se la va a poder con China. China lo va a superar. Y China hoy día es la segunda potencia militar, la primera es Estados Unidos, y dice él, lo único que le queda a Estados Unidos es su potencia, o sea, es su capacidad militar. O sea, ¿qué tendría que hacer? Que casi invadir China o, no sé, tirarse un par de bombas nucleares, poniéndolo en un extremo, que además hay teorías que señalan aquello ya extremas, o derechamente aceptar, decía él, que lo encontré tan simpático, van a tener que terminar hablando chino mandarín.
porque pretender que ellos van a lograr ser ese Estados Unidos que él cree, cerrando las fronteras prácticamente de los inmigrantes o subiendo aranceles a tontas y a locas, eso no va a lograr el objetivo que él persigue, que es convertir a América grande nuevamente. Pero yo creo que ese no es el punto, porque no es el punto de si va a lograr llegar a donde quiere llegar. El punto es que en su diseño para llegar allá tiene solamente dos alternativas: o se sujeta a la institucionalidad como ha funcionado hasta ahora, o la subvierte. Y para subvertirla tiene que aplicar violencia. Exacto. Y ya anunció, y eso sí lo puede hacer, redadas de migrantes en escuelas, en iglesias. Es una época del terror. Sin duda. Y yo creo que es más terrorífico en los estados republicanos, porque en Nueva York, de alguna manera, los estados progresistas, no, digamos, si la ley no es de las leyes estaduales, las pueden ignorar. Pero hay estados, Texas, Florida, que se van a aplicar inmediatamente. Van a aplicar, ya están quemando libros en Florida. O sea, hay una política de supremacía blanca súper fuerte y que es intimidante. Es intimidante viajar a Estados Unidos, es intimidante pensar en los amigos, personas que están allá. Hay un policía que se opuso al asalto al Capitolio, y ese policía van hordas de estas bandas magas a tirarle excrementos a su madre de 76 años porque lo consideran a él un enemigo. Claro. En un país con tantas armas, con tantos loquitos, con sus propias brigadas, o sea, yo creo que esas armas se van a usar, lamentablemente, y se van a usar como se usaron en el pasado contra los afrodescendientes, ahora se van a usar contra los latinos, contra las poblaciones de diversidad sexual, las personas transgénero, que van a tener que poner en su pasaporte el género asignado al nacer. Es una política, va a ser una política muy violenta. Muy hostil. Fíjate que, a ver, además de ser un país que fue la cuna de la democracia liberal, que está siendo la tumba de la democracia liberal, también está siendo la cuna de una nueva manera de plutocracia, porque estos oligarcas que lo acompañan en su gobierno no es que se inclinaron y le besaron el anillo por miedo a su liderazgo indiscutido, sino que pactaron con él un buen negocio. Elon Musk ya ha duplicado su fortuna. Zuckerberg, que reniega de sus políticas de moderación y de contra la desinformación en sus plataformas informáticas, se reconvierte a esta nueva ola de oligarcas que antes los oligarcas actuaban en la sombra. Lo escribía y lo decía además en una entrevista que le hizo Juan Andrés Guzmán en Tercera Dosis al politólogo Jeffrey Winters. Sí, estamos viviendo una época de oligarcas desenfadados, que ya no actúan en la sombra a través del lobby, tampoco actúan con sus nuevos ejércitos, porque en la antigüedad eran ejércitos para defender sus patrimonios, tampoco lo hacen ahora solo con el ejército de contadores y abogados para defender o para evadir impuestos, sino que lo están haciendo a través de la propaganda desembosada y a través de la acción política directa. Sí, lo curioso es que no son o sea, oligarcas que tenían fondos o que tenían, no sé, no ricos. Claro, ni encontraron petróleo. Su fortuna se basa en la participación de todos nosotros en la creación de contenidos en sus plataformas sociales. Ese es un gran tema, pero deja agregarte otra cosa, no olvidemos algo muy importante que pasó esta semana. Se salió de la Organización Mundial de la Salud. Y del Pacto de París. Se salió pero es que el Acuerdo de París sabíamos que se iba a salir del Acuerdo de París. Ya se había salido una vez. Pero de la OMS también se salió en plena pandemia. Bueno, pero imagínate, tiene además como ministro de Salud a un negacionista de las vacunas. O sea, un tipo que exigió, que menos mal que no se le tomó en cuenta, que la ¿cuál es la Food and Drug Administration, la FDA. La FDA. Que la FDA, ¿no es cierto?, echara para atrás los procesos de vacunas, de creación de vacunas que lograron salvar 140.000 vidas. Tenemos además un presidente que
está denostando absoluta y enteramente la multilateralidad. Si el mundo es multilateral, no te puedes aislar del mundo. Era, pero era desde su perspectiva. No debieras, pero puedes. Y eso de la OMS, a mí me parece que es una de las cuestiones más tremendas, de las decisiones más duras, porque ahí se juegan las vacunas, se juegan un montón de recursos donde Estados Unidos tiene una incidencia muy importante. Bueno, además, Estados Unidos es el segundo contaminador del universo. Y también esta idea de el pasado glorioso de Estados Unidos basado en el uso de la riqueza que tenemos, dice Donald Trump, con los hidrocarburos, y vamos a explorar y perforar para usar nuestra lo riqueza, que sea, donde sea y como sea. Ojo, está condenando a la especie humana a la extinción, porque tampoco tenemos mucho tiempo para ir reduciendo la huella de carbono, y lo que él está anunciando, y ya vemos, este no es el fanfarrón de su primer mandato, este es un hombre que está actuando y diciendo lo que anunció. Y lo que está anunciando respecto del uso de hidrocarburos es la reversión completa de los avances, bueno, del Green New Deal de Biden, pues sí, le revocó todas las medidas ambientales. Creo que es importante ver qué va a pasar con Chile en este escenario, porque nos queda un minuto y en una algún buena momento idea. Le preguntan qué va a pasar con Latinoamérica, y él dice, bueno, Latinoamérica no los necesitamos. Pero ellos sí nos necesitan a nosotros. Y mete a España en los BRICS. O sea, para él, cualquier persona que hable español odia a los latinos. Y para el gringo básico medio, España es Latinoamérica. Así que creo que se vienen malos tiempos también para todo el continente y particularmente para Chile. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. No se olvide que Descabelladas es un programa de Uchile TV. Y se lo digo porque vamos a ir a una breve pausa, pero vamos a volver con más temas de actualidad. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Futuro Esplendor ya tiene tercera temporada, donde hablaremos de filosofía y cultura pop. Por favor, por favor. Me dan nervios estas cosas. Adoro el cuerpo porque la carne es honesta y los órganos no mienten. Sí, porque el hígado te habla, pues niña. Me encanta, ya vamos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, qué genial. Junto a Diana Urenque y sus invitados, recorreremos el pensamiento de nuestro país y cómo estamos mirando al mundo. El cuerpo de Chile parece ser un cuerpo que nunca se detiene, que está en todos lados, por lo menos de Chile en la ciudad, ¿no? Una cosa que me enferma en Chile es el abandono. Siento que Chile es un país que abandona mucho. Ya, es una bomba lacrimógena de las que se dispara con una granada. Ya. Esto puede ser el estallido, pero yo las recogí por primera vez así, y muchas en la Araucanía. Entonces, te decía que es muy representativo de nuestra incapacidad de resolver los problemas hablando. Desde Nietzsche a Freddie Mercury. Decir amo, quiero que seas lo que eres, significa quiero que florezcas. Desde Maturana a Javier Amena. Yo creo que uno quiere a los amigos, uno quiere a las familias, a las parejas. Yo no sé si uno ama a un emblema, a un país. Me cuesta pensar en eso no porque sea incorrecto, sino porque creo que trae confusiones. Te invitamos a entrar a nuestra demolición del pensamiento en Uchile TV. Y volvemos a Descabelladas de Uchile TV. Antes de volver a la conversación. ¿Qué? ¿Por qué?
De vuelta en Descabelladas, quiero recordarle, no se vaya a olvidar de ver Futuro Esplendor todos los lunes a las 22 horas, conducido por Diana Aurenqui. Está fantástico. Además, ¿alguien viene? ¿Quién, oiga? Un colega de la... Mi amigo, ya me contaron, Diana el lunes. Mauricio Rodolés. Así que no se lo vaya a perder. Pero, muy bien. Y María José Cifuentes también va a venir. Reforma previsional, ¿les parece, no? Hasta ahora la Comisión de Hacienda, no sé si ya terminó, porque se han trasnochado, trabajaron viernes, sábado y domingo. Me parece muy bien. Ahora ya está en Comisión de Hacienda, pero hoy día recibió un check de parte de la Comisión de Mercado Financiero. Me gusta el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Sí, el mercado financiero. Y nosotros sí. Claro, nosotros, por supuesto, el CMF, claro. El Consejo Fiscal Autónomo, lo aclaro al tiro. Me gusta tu optimismo, porque todos los titulares de la prensa fueron que el Consejo Fiscal Autónomo hizo 13 advertencias. 11 nomás, no exagere. 11 advertencias ya. Entonces, explícanos por qué... Primero, ¿qué es el Consejo Fiscal Autónomo? Porque tiene una institucionalidad más o menos nueva. Creo que no tiene 7 de 8 años. Pero es un grupo de 5 expertos designados por el presidente, pero con acuerdo del Senado, o sea, autónomos, porque cuando uno se debe a 2 poderes no se debe a ninguno. Esa es la idea. Son técnicos que velan por el equilibrio fiscal, porque los gastos de las distintas iniciativas del Estado no sobrepasen lo que se ha estimado para que no haya déficit. Más o menos esa es la función. ¿Qué dijo? Sí, dijo, hay algunos riesgos, pero todo subsanable. Y fue bien enfático en eso el presidente del Consejo, Rodríguez, que además acaba de ser escogido el mejor economista por sus pares, el mejor economista del año. Dijo, son 11 riesgos. El principal es que la ley de cumplimiento tributario, que es la fuente más importante de ingresos fiscales, no permita recaudar lo que está estimado. Pero, dijo, todo eso se resuelve con una serie de medidas que acompañó, y la verdad es que le dio luz verde al proyecto. Ahora, a mí me llama la atención que una institución así le tenga que dar luz verde, luz roja, dedito para arriba, dedito para abajo, un grupo de 5 expertos, al Congreso Nacional, donde están los representantes de la soberanía popular. Recordemos que este Consejo Fiscal, según recuerdo yo, nació como una exigencia para ponerle límite a la labor social del Estado, a las políticas, así como ordénense. Claro, pero como una institución nueva, porque antes se hacía a través de otros organismos, esta es como la institucionalidad mandatada para aquí. A mí me preocupa ese aspecto de la... Es como un nuevo tribunal constitucional, pero del área fiscal. Así, 5 personas, ya sabemos que los técnicos, muy técnicos y especialistas todos tienen su corazoncito en alguna parte, y que ellos que no han pasado por un proceso electoral tengan este poder, no me parece saludable. Sí, pero bueno. Yo me hice la misma reflexión, pero ¿sabes por qué? Porque además la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matei, proclamada por todos los poderes de su sector político, supedita su aprobación a un diseño de política pública para darle seguridad social a los chilenos, a lo que diga o deje de decir este Consejo Fiscal Autónomo. Está bien, sí. Está bien que sea un insumo, pero no. Todos los proyectos de ley tienen un informe financiero. Claro. Todos los parlamentarios, todos los gobiernos y la ciudadanía que quiere estar informada se preocupa de que a gastos permanentes e ingresos permanentes, como todos en nuestras casas tenemos que saber que no podemos gastar más de lo que ganamos, y por lo tanto organizamos nuestros presupuestos, nuestras deudas, algunas mejor que otras, pero en fin, no quiero sacar trapitos sucios, pero tratamos de hacerlo, y no tenemos un Consejo Fiscal Autónomo. Está bien que exista una institución especializada y autónoma, que además le dé credibilidad a todo, está perfecto, pero que eso sea el principal insumo para una decisión de política pública en materia de seguridad social, a mí me parece un exceso, y creo que en ese sentido la candidata Evelyn Matei, seguida por todos además, ha instaurado un sistema tecnocrático de decisión de políticas públicas que me parece súper autoritario. Yo tengo otro punto ahí. Yo creo que frente a una reforma que se ha esperado tanto y que tiene, por supuesto, gasto fiscal importante,
me parece que está bien que exista un organismo de estas características y me parece que está bien que este organismo autónomo, que está, entre comillas, por sobre el bien y el mal, dé un veredicto, porque eso también permite que este proyecto salga con mayor respaldo y legitimidad. Y lo digo porque la senadora Rincón, que ha sido bien explícita en decir que ella tiene muchas dudas de si este proyecto va a cumplir o no con las metas que se han establecido, es decir, que si va a tener efectivamente la posibilidad de ser financiado. Ella decía, ojo lo que pasó, decía ella, el 6 de enero de 2022, cuando el mismo Consejo advirtió sobre los problemas de financiamiento que podía tener la reforma estrella de Piñera, que fue la PGU. Entonces, ya hizo una advertencia en su minuto. Sí, pero ¿sabes cuál fue la diferencia? ¿Cuál? Que el Consejo Fiscal Autónomo hizo la advertencia, dijo esto no está financiado y el gobierno no le hizo caso. Ya. El gobierno Piñera y le traspasó, pero por eso. Y le traspasó ese endeudamiento. Ese problema. Pero por eso, porque sabía que venía el nuevo gobierno. Pero con mayor razón, lo que está tratando de decir es que ya fue suficientemente claro para hacer esa advertencia, pero a lo que voy. Y el otro problema, pásala, no te interrumpas, es que Jimena Rincón, ¿en nombre de quién habla? Ya, pero si está bien, si demócratas son dos. No, ella no, y el no, senador, si no me refiero a eso. Y el senador Matías Walker. No me refiero a la representativa política, me refiero al mandante. Ya, ¿por qué? Porque fue directora de una FP, una cosa así. Sí, Ya, está bien, pero pues sí, industria. está muy bien, si todos esos son elementos que hay que poner sobre la mesa. Pero lo que quiero decirte es que a mí me parece bien que exista un organismo autónomo, bla, 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 que diga, ¿sabes qué? Este proyecto es viable. Porque, claro, efectivamente la segunda destaca las 11 riesgos que dio en la reforma previsional, pero y abajito, así como chiquitito, pone, hay que avanzar en la reforma, que es lo que dice este Consejo Fiscal Autónomo. Y cierro solamente con, me parece que efectivamente aquí estamos hablando de gente muy experta y pienso que si esta gente muy experta y su presidente, tal como tú señalabas, ¿no es cierto?, elegido el mejor economista del año, dice que hay que avanzar en la reforma, ya, ¿saben qué? Paren el deseo, terminen de despejar sus dudas, hagan la pega y saquen esta cuestión rápidamente, porque si esto se alarga, resulta que en marzo o abril, ¿saben lo que va a pasar? La gente va a estar, no la gente, los partidos políticos van a estar pensando en la próxima elección presidencial y resulta que cambia completamente la agenda del país. Claro, sí, quizá había la esperanza. Pero el problema es que si nos gusta el tribunal cuando vota a favor de nosotros y después lo criticamos cuando no vota a favor de nosotros, que es lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional era fuertemente criticado como una entidad antidemocrática por las fuerzas progresistas, ahora que vota a favor de las fuerzas progresistas, bueno, no es tan malo. Yo creo que el punto de que es un ente que se superpone a la voluntad democrática del Parlamento y del Poder Ejecutivo, que son los entes electos por el pueblo, se tiene que hacer vote o no a favor de la reforma previsional, digamos. O sea, pero eso es porque no hubo capacidad ni liderazgo de, en mi opinión, Evelyn Matei y en general en la derecha, de decir, sí, me quedo con este diseño de seguridad social o no, me quedo con este otro diseño de seguridad social. Entonces, para un poco evadir la responsabilidad de tener que tomar una decisión y tener que apoyar o rechazar, entonces en esta media tinta ya es que hay que ver si se financia, hay que ver la sostenibilidad fiscal. Entonces, eso es lo que le dio tanto poder al Consejo Fiscal Autónomo, que actúa siempre en casi todos los proyectos que rogan gasto, que tuvo esta experiencia, como recordamos, con la PGU, y le han dado más importancia aquí por falta de decisión política respecto a otras materias. ¿Y cuál es esa materia? La que advierte el Mercurio en su editorial al día siguiente de que se firma el acuerdo en la Comisión de Trabajo, cuando estábamos aquí nosotros haciendo el programa, y al día siguiente el editorial del Mercurio dice que esto le otorga al Estado un rol potencialmente protagónico y que, tomé nota porque es que de verdad ilustra mucho la barrera ideológica que tiene un sector de la derecha, en general toda, pero aquí hay una contienda entre una derecha empresarial que tiene una mirada más moderna de la cooperación público-privada y de la provisión de derechos sociales, y una que ha sido liderada por Libertad y Desarrollo, y por el Mercurio, y por supuesto por la industria de las AFP, que ha sido acérrimo detractor y además de manera bastante desenfadada, porque se cercena no solo el negocio de administrar pingües cotizaciones, sino que someterse a competencias, someterse a regulaciones elementales, o sea,
trabajar en un libre mercado. Es tan simple como eso. Entonces, Libertad de Desarrollo que tiene, está en abierta contradicción con la candidata presidencial Evelyn Matei, porque Bettina Horst está en contra de los planteamientos de esta reforma. Claro, por eso le digo. Y además, dice el editorial del Mercurio de aquí al día, lo más preocupante es abrir la posibilidad del administrador estatal de inversiones que, combinado con la licitación de stock, arriesgaría llevar inexorablemente a una presencia dominante del Estado. La presencia dominante del Estado que asoma tímidamente administrando un fondo de seguro social con el 1,5% de las cotizaciones es terrorífica para esta posibilidad, porque en el fondo lo que sí es importante es que más allá del monto, el volumen de los recursos que se dan para allá, sí se siente un precedente. Y es que el Estado entra a participar en esta arquitectura previsional. Claro. Y eso es lo que aterra. Y esa participación, una vez que entra, se puede quedar y expandir. Yasna, pero por el lado de la izquierda están surgiendo también grietas. Y es raro porque es por el lado de la izquierda, pero que una izquierda independiente PPD, como por ejemplo el diputado Jaime Araya, que decía que todo esto era más bien un mecanismo para atraer recursos, para recaudar dinero, de tal manera de reponer en el mercado de capitales los fondos que salieron con respecto a los retiros. Entonces, eso por un lado. Tenemos al diputado Marcos Ilavaca, socialista, que dice que esto lo único que va a hacer es fortalecer a las AFP. Entonces, al final uno dice, bueno, pero ¿cuál es el tema? ¿Vamos a rechazar esta reforma porque no es la reforma que soñamos? ¿No es la que queríamos? ¿No es 100% lo que buscábamos? Eso no va a ocurrir. Y para que eso ocurra hay que tener una correlación de fuerzas favorables y esa correlación hoy día no existe. Hay que ser práctico, realista. Esa es la realidad hoy y por lo tanto o se vota a favor o derechamente se cae y los pensionados no van a tener. Bueno, pero yo creo que es súper legítimo que haya personas del partido que sea que levanten una voz crítica respecto de lo que es llegando al final. Ya, pero bueno, pero tampoco. Ya, pero o sea, yo creo pero 100% de los votos tampoco vas a tener. Es que necesita 78 la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo creo que trabaja los votos, pero los puntos de vista son necesarios de expresarse, porque efectivamente la AFP van a aumentar el monto administrado en 45% y alguien tiene que vocear esa diferencia. No es grave que se vocee. No, está bien, pero si eso vas a condicionar tu voto por aquello, entonces, no sé, ya está bien. Di entonces, ¿saben qué? Pensionados no les vamos a subir las pensiones ahora porque en realidad este no es el proyecto que queremos, así que vamos a cerrar este proyecto y que se haga otro proyecto en otro mismo. No, pero no, pero es que en la práctica es como lo contrario de decir el manotazo del Estado. El melodrama. Estamos diciendo que por un lado sale por el. Pero si tú puedes votar diciendo, pucha, esto es lo que obtuvimos nomás, digamos. Lo que pasa es que los tiempos se acotan y ahí yo sí que estoy de acuerdo con Janet Jara cuando dice no me vengan, pero respondiéndole a Evelyn Matei, o sea, no venga ahora a decir que está con dudas, pues. Mira, yo creo, ¿cuántos años discutiendo? Yo creo que más allá de la legitimidad de discutir, no discutir, votar rechazo, votar, la verdad es que es un corcoveo para la tele. O sea, yo estoy completamente segura que los votos del oficialismo van a estar. Siempre han estado. Y además pienso que con esta guerrilla que se trabó en la derecha, es mucho más fácil aunar voluntades en la centroizquierda y en el oficialismo. De hecho, le han hecho la tarea bastante fácil al gobierno en su flanco izquierdo, porque está en la guerrilla, cuando tú escuchas estos argumentos... O sea, si el Mercurio supone, tú tienes que estar a favor, digamos. Exacto. O sea, si los malos están de acuerdo, entonces votemos a favor. Obvio. Entonces, no, es un poco eso, una reacción infantil. O sea, mira, esperemos. Pero también la gente tiene que hacer su trabajo, pues si los parlamentarios... Está bien, pero es que es su trabajo, de repente, tú cachai que el Parlamento... Doble contra sencillo. De que los votos van a estar. De que los votos van a estar. Ahora, lo último que quería decir para cerrar es que me llama mucho la atención este terror al Estado a que se involucre en actividades de este tipo y tomar para prevenir en contra del involucramiento estatal a el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo, que es un órgano del Estado. O sea, si vamos a sembrar el terror respecto del Estado, entonces no recurramos que el Mercurio devuelva la plata que recibe del Estado por publicidad, pues. Si no le gusta. No, porque hacen la contraprestación. Pues. Oye, ya, tenemos que cambiar de tema en este programa Descabelladas de UChile TV, donde abordamos todo. Y hoy día nos hemos sorprendido con un nuevo caso de Poder Judicial capturado por
un funcionario público, como se ha establecido del gobierno de Sebastián Piñera, que fue Luis Hermosilla. La Corte Suprema ha decidido abrir cuaderno de remoción y suspender inmediatamente a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. Oye, es que yo estoy muy impresionada, porque ¿sabes lo que pasa? Que de los mismos creadores de aquel reportaje que terminó sepultando la carrera de Ángela Vivanco, estamos hablando de Nicolás Sepúlveda y otros periodistas que me van a perdonar, pero no los tengo a mano, de ahora The Clinic, logran acceder a los chats entre esta ex ministra ya, porque está suspendida. Ella partió siendo ministra, aquí tengo la historia, partió siendo ministra, no voy a contar todo, pero fue jueza del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago y hasta llegó a la Corte de Apelaciones. Y llega a la Corte de Apelaciones gracias a la gestión de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick mediante. Hay conversaciones, en fin. Pero lo que más llama la atención es la desfachatez, fíjate. O sea, porque nosotros nos leímos todos los chats de Ángela Vivanco. Esto supera con creces los chats de Ángela Vivanco. No tanto en aquellos temas, porque lo de Ángela Vivanco tiene varios temas, son varios casos, sino la manera en que ella se pone, pero en total y absoluta disposición para trabajar con su gobierno, en otras palabras. No, ella no habla de mi gobierno, Ángela Vivanco. Nuestro gobierno, decía Ángela Vivanco. Ángela Vivanco decía nuestro gobierno. Ella habla de esto, que tiene con Hermosilla un pacto forever. Un pacto forever. Y eso implica que cuando van a presentar un amparo, Hermosilla junto con el abogado Samuel Donoso en favor de Sebastián Piñera, que aparece mencionado con ocasión de los Panama Papers en el tema Dominga, es toda una historia, van a presentar un amparo y le mandan el borrador. Y ella revisa el borrador para que el amparo quede tan bien hechito, pero no lo revisa una vez, revisa 3 borradores, al punto que dicen, estoy cansado de tanto borrador, dice Luis Hermosilla. Y ella le entrega todos los tips, cómo tiene que escribirlo, cómo lo tiene que redactar. Habla de las salas, esta sala de derecha, no, esta es la sala red. La sala red es la sala de izquierda. Es decir, una cantidad de cuestiones que uno dice, bien suspendida está. No solo eso, no solo redactó y ayudó a redactarlo, se sentó en la sala, pidió que el recurso se viera en su sala y votó. Y además urdió una estrategia en contra de un juez de garantía, Daniel Urrutia. Daniel Urrutia, para sacarlo y hacerle el mayor daño posible, dice en el WhatsApp. Hermosilla dice, yo quiero hacerle el mayor daño posible. Y ella le dice, yo te digo cómo, recusa, inhabilítalo, métele así a granel todo este tipo de recursos y va a terminar saliendo del Poder Judicial. ¿Y por qué? Es que aquí además hay involucradas 2 causas sumamente importantes en la intervención de esta jueza en la red de Hermosilla, en una red de tráfico de influencia que el gobierno de Sebastián Piñera y de la UDI antes desarrolla para capturar al sistema de justicia en favor de su sector. Eso es el escándalo de Hermosilla. Y aquí aparece... Más que en favor del sector, en favor de Sebastián Piñera. Es que acuérdate que parte con Penta, por eso digo, de la UDI y luego de Piñera, del gobierno Piñera y de Sebastián Piñera. Y ahí voy. Los casos son claves. Primero, Minera Dominga, que acaba de... el lloriqueo porque se volvió a rechazar en un comité de subsecretario, en este caso, porque es un gobierno que ya lo había rechazado, y que ahora va a tener que pronunciarse en la Corte Suprema. Ojo, ¿cuántas Verónica Sabaj quedan en el Poder Judicial que se van a pronunciar sobre Minera Dominga? Y 2, derechos humanos. Verónica Sabaj estaba en el listado que hizo Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Yo me pregunté lo mismo, no tuve tiempo de verlo, porque resulta que Hermosilla puso a todos menos a los importantes, a los que de verdad ayudaron. Yo no recuerdo una Verónica Sabaj en el listado, pero puedo estar equivocada. Claro. Bueno, voy a poner a todos los jueces que hicieron favores, puso jueces que no hicieron nada, y a los que verdaderamente intervinieron en las causas. Y digo, ojo con esto, violaciones de los derechos humanos durante el estallido social por parte de recursos en contra de Sebastián Piñera como persona y de los ministros. Y 2, Minera Dominga. Ella está implicada directamente en tráfico de influencia, información privilegiada, manipulación de salas en favor del presidente Piñera en el momento en que lo hizo. ¿Sabes lo que más me afecta? O sea, me parece, digamos,
complejo de este nuevo caso, y es que cuando la Corte Suprema, de alguna manera ya, digamos el Poder Judicial, pero partiendo por la Corte Suprema, ya se cerraba un capítulo negro, amargo, como fue el año pasado, aparecen estas nuevas revelaciones. Entonces, tal cual como tú dices, ¿cuántas más Verónica Sabaj, cuántas más Ángela Vivanco vamos a encontrar en los tribunales de justicia? Y eso nuevamente pone en tela de juicio la justicia que tenemos en Chile, ¿no? Es decir, ¿realmente son imparciales los jueces siempre? ¿Hay intereses políticos detrás? Ya no se trata solo de cómo llegaste a ser jueza de la Corte de Apelaciones, sino que tienes que pagar el favor por el cual llegaste a ser jueza o juez de un tribunal. Eso todavía se pone lamentablemente sobre la mesa y la duda persiste, creo yo. Ahora, en la Fiscalía, el fiscal nacional o la Fiscalía, ¿le habrán remitido a la Corte Suprema los chats de todos los jueces que pudieran tener compromisos de este tipo, digamos, compromiso de prevaricación, en el fondo, de intervenir en causas judiciales? Porque aparece este caso como aislado, como aparte de los que ya conocíamos. Yo me imagino que debiera ese poder del Estado entregarle la información a la Corte Suprema para que, digamos, abra todos los sumarios que tenga que abrir, pues no se vaya abriendo un sumario cada 3 meses. Es bien complejo esto, es súper delicado. Pero bueno, lo importante es que la Corte actuó rápidamente, la Corte Suprema la suspende e inicia el proceso de abrir un cuaderno de remoción. Sí, o sea, después de la experiencia de Ángela Vivanco, me parece que la actuación, la decisión fue rápida y por lo tanto sacan inmediatamente el tema de la sede judicial. Claro. Pero y hay que decir también que es Corte de Apelaciones. Siempre a la Corte Suprema le sale más fácil actuar con los de abajo que con los pares. Claro. Sí, pero es que yo creo que esa es la gran pregunta. O sea, ¿hasta dónde llegó y si sigue llegando esta red de tráfico de influencia? Porque la articulada Hermosilla está preso. No creo que tenga celular, en una de esas sí, pero siempre hay algún articulador. En la medida en que haya funcionarios públicos de alto nivel disponibles. Hay otros operadores judiciales que están muy bien en su casa. Cuyos WhatsApp no se han cuyos incautado. WhatsApp no se han incautado, claro. Sí. Bueno, queridas panelistas, les quiero contar que vamos a ir un tercer bloque con una gran invitada, que es nada menos que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Así que a nuestros auditores y auditoras, no se vayan de nuestra sintonía porque volvemos enseguida con mucho más material de comentario, análisis de actualidad en este programa de UChile TV. Ya volvemos. Los conciertos más icónicos y presentaciones inolvidables desde la icónica Sala Máster de Radio Universidad de Chile ahora llegan a tu pantalla. Esta semana escucharemos la música y las letras de la compositora nacional Francisca Meza. Lo mejor de la música nacional solo lo encuentras aquí, en Radio Sala Máster, por las pantallas de UChile TV y Radio Universidad de Chile. De vuelta en Descabelladas de UChile TV con las grandiosas Mirna Schindler, Alejandra Matus. Pero además tenemos hoy día una gran invitada que es la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Bienvenida y 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar conversando con 3 mujeres tan importantes para el periodismo chileno. Yes. Oye, gracias. Igual te vamos a hacer preguntas pesadas. ¡Qué rico! ¿Por qué no venís siempre? Es que me salió del corazón, no estuvo planificado. La vamos a invitar. Cuarta panelista. Claro. Listo, se acabó. Si todo sale mal en mi otra vida. Claro. Pero nosotros somos pesados y te tenemos que preguntar por Democracia Viva. Porque, de nuevo el Frente Amplio en el ojo del huracán, Democracia Viva, los detalles de la WhatsApp de la exdiputada de Revolución Democrática y del Frente Amplio, Catalina Pérez. Pero además está el tema de
de la diputada Maite Orsini. Entonces es como mucho, ¿no? Son dos casos distintos. Diría primero, respecto a Democracia Viva, la diputada Pérez ya no es parte de nuestro partido. Eso no obsta que nosotros desde el primer día antes Revolución Democrática, hoy día el Frente Amplio, somos creyentes en la causa, que creo que muestra una forma de abordar esos temas políticos, pero también de organización interna de los partidos, de una forma distinta, que no creo que sea para aplaudir, sino que son estándares mínimos que debiesen tener todos los partidos políticos cuando enfrentan un caso como este. En vez de defensas corporativas o pensar cuál es el rol que ocupa cada persona en cada caso, es tratar de mirar de forma objetiva de qué forma como partidos colaboramos en poder no hacer que los problemas no pasen, porque en una colectividad de 60.000 personas es probable que este tipo de situaciones se den, pero tenemos que minimizar al máximo que estas situaciones pasen, que no se normalicen y que también los partidos tengan una función de perseguir a los que sean responsables y también hacerse parte de las investigaciones. En eso yo creo que se ha tomado una postura desde el comienzo. Creo que también al mismo tiempo que hemos sido implacables con todo lo que tiene que ver con la corrupción y sacar de nuestras filas a aquellos que están en esa situación, creo que lo que se ha sabido de la información personal de la ficha médica de la diputada me parece que excede a todas luces lo que debiese discutirse y además refuerza nuestra idea de que hoy día más que nunca debiésemos pelear por un aborto legal que haga que el Estado no pierda esa cantidad de recursos en perseguir algo que además es probable, ni siquiera una verdad cierta. Corporación Miles sacó un estudio hace poco que demuestra que a pesar de la legislación de las tres causales y de las discusiones públicas por hacer que el aborto no sea penalizado, hay causas judiciales y penales contra cientos de mujeres, incluso una niña de 13 años en Chile. Esta posibilidad que tienen los fiscales, en este caso, de perseguir un delito que existe, pero está en su arbitrio perseguirlo o no. La diputada o exdiputada dijo que era un caso de persecución en su contra, o que se está usando este elemento para perseguirla. ¿Ustedes lo ven de la misma manera o...? Yo creo que son elementos distintos. Uno tiene que ver con el caso de Democracia Viva y eso es parte de una investigación y por lo tanto también tiene que ver con que no mezclemos esos temas. Creo que decir que hay una persecución política y al mismo tiempo que la Fiscalía investigue eso es mezclar ambos temas en un solo pack, que me parece que le hace daño también a la discusión sobre incluso corrupción e incluso sobre aborto. Ahora, creo que la cantidad de recursos que se utilizan en esa persecución es muy alta y creo que también la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ha sido muy explícita en que hoy día incluso la aplicación del aborto tres causales y por eso el cambio de reglamento para que realmente sea una ley aplicable es más urgente que nunca y también tiene que ver con que no se criminalice sobre todo los casos de violación, donde también en ese estudio de Miles, si mal no recuerdo, la gran mayoría de las niñas que presentan la causal de violación son menores de edad. Ahora, este tema del trato a causas cuando se trata de mujeres, no vamos a discutir comportamientos poco profesionales o poco de mal uso del cargo por parte de Maite Orsini, ni menos actos de corrupción eventualmente perpetrados por Catalina Pérez. Pero meterse de la manera en que la prensa filtra, porque una cosa es la decisión jurídica del fiscal, pero que la prensa filtre esta investigación con la ficha respectiva, o que otros canales o programas de farándula comenten la cantidad de amantes o parejas sexuales que ha tenido Maite Orsini, ya entra, y más allá del Frente Amplio y más allá del caso propiamente tal. Hay una actitud hacia las mujeres que no es la misma que hacia los hombres, en política además. Sí. Yo comparto eso. Hace poco la Fundación País, si mal no recuerdo, de Marcela Ríos, hizo un documento sobre violencia política hacia las mujeres. En la IDEA.
que mezclé los dos nombres, sobre violencia política hacia las mujeres en la esfera digital, que muchas veces se minimiza, pero que también ha sido una reflexión bien interesante sobre cuántas veces uno no solo sale electa, sino también se repostula a esos cargos. O sea, como la capacidad que tiene el propio sistema de excluir a las mujeres. Creo que el resultado de las gobernadoras también es bien claro sobre eso. Y creo que eso no, tal como tú decías, no tiene que ver con un estándar diferente en términos de probidad, sino que también como esos es abordado con una perspectiva que muchas veces replica las mismas diferencias que hay afuera. O sea, tenemos un diputado desaforado por violación y no tenemos idea de su vida íntima. Ni su nombre, ni dónde vive. Y tenemos que expulgar ex partido de la gente. Y tenemos otro diputado que está preso en prisión preventiva por un caso de corrupción, que es Ojeda, del Partido Republicano. Además, Pulgar fue electo con la denuncia ya presentada. Bueno, los partidos de esas tiendas también tienen harto que decir. Constanza, no lo dicen. O sea, yo me sumo a todo lo que ustedes han dicho y encuentro horrendo lo que le están haciendo desde el punto de vista de su intimidad y eso no está en discusión, por lo menos en este equipo. Pero volviendo a Catalina Pérez y lo que se ha sabido y los chats, ¿no es cierto?, que demuestran que ella conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo. A ti en lo personal, ¿cómo te impacta? ¿Te impacta porque la conoces y porque trabajaste con ella? Eso por un lado. Y lo segundo, lo hablábamos acá cuando estalló el caso Democracia Viva, ¿por qué pasó? ¿Por qué tan rápidamente una generación que venía a cambiar la forma de hacer política se vio involucrada en un hecho de corrupción? O sea, personalmente a mí me cabe como presidenta del partido. Yo creo que ahí me cabe una responsabilidad muy grande de que este tipo de situaciones no se vuelva a replicar y que no escondamos bajo la alfombra los problemas que pueden ser arrastrados hace más tiempo y también de resarcir la confianza que pudo haber sido perdida en función no solo de decir, no, esto no es tan grave, es distinto a otros casos, que también es una tentación que uno podría tener, como si uno ve los márgenes son más grandes o menos grandes y eso no importa. Yo creo que lo que tenemos que propender acá es entender que los procesos colectivos son difíciles. Cuando yo tengo que responder en tanto con Constanza Martínez, es mucho más simple decir qué es lo que yo he hecho, lo que no, defenderme, y eso es más fácil. Pero yo creo en los proyectos colectivos, creo que no hay forma de poder avanzar en una reforma de pensiones, una reforma de cuidado, si uno no consigue mayorías cuando uno no tiene el poder económico. Mi postura es que como somos un partido que pretende democratizar la sociedad, la única herramienta que tenemos son esas mayorías y por lo tanto es bien importante para nuestro partido el poder conversar con la sociedad y mantener esa relación. Y en eso yo creo que uno no está exento de esto porque es joven o porque nosotros yo llevo 15 años en política, desde el movimiento social, estudiantil, hasta lo que me ha tocado hoy día enfrentar como presidenta. Y creo que ahí lo importante son los principios y cómo uno se orienta sobre eso y también cómo afronta o enfrenta los problemas. Yo en ese sentido creo que, por ejemplo, el que hayamos sido querellantes no es simplemente una declaración de principios, es que nosotros nos ponemos de parte de la ciudadanía para decir esto no es aceptable. Creo que también el hecho de que nosotros tengamos una revisión permanente sobre qué elementos también no están mal o pasar por Tribunal Supremo cuando consideramos que hay algo que está fuera de nuestros principios es algo que no se ha visto en el resto de los casos. Y con eso no quiero decir somos perfectos, maravillosos, pero en el caso de Hermosilla, que estaban hablando anteriormente, la UDI ha guardado silencio durante todo este rato, o peor aún, ha defendido de que esta persona sería intachable por su rol anterior como ministro de Estado o como un político que llevaba mucho tiempo sobre Andrés Chadwick, sobre ministro Ward, y creo que en eso es importante que tengamos una visión crítica. Lo vimos también en el caso de Monsalve, para no hacer solamente el otro ejemplo, en el que nosotros decíamos el tener la idea de ser un gobierno feminista no quiere decir que se acabe el patriarcado. Cuando decimos que queremos cambiar las cosas no queremos decir que nosotros vamos a estar exentos de problemas que vive la sociedad. El punto es cómo uno enfrenta eso y cómo dice esto tiene que ser un principio y un estándar. Hace 20 años atrás probablemente un caso como este se hubiese ocultado, no se hubiese tratado o se hubiese bajado el pelo. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es decir esto está mal,
hay que arreglarlo y cómo lo prevenimos para que no vuelva a pasar. Y eso es un mínimo para un partido y para tratar de resarcir un problema institucional, que yo creo que a rato hemos retrocedido como sociedad, de decir como el problema que pasó el 2019 no era tan terrible o tenía que ver con asuntos netamente delictuales, y lo que hubo ahí fue un malestar bien profundo por temas institucionales que hoy día además se ven expresados en el caso Hermosilla y en otros casos así de graves, donde muestran que al final no era tan errada esa sensación de disparidad de poder que sentían las personas y que hoy día requiere mucho más compromiso de parte de los partidos que queremos cambiar esas cosas. Dijiste que el caso de Maite Orsina era distinto. ¿A qué te referías? Al de Democracia Viva. Sí, pero si puedes elaborar cómo evalúas qué es lo que pasa. En un caso, o sea, en el sentido de la malversación de fondos, creo que en un caso tenía que ver con eso y otra cosa tenía que ver con la mala utilización, en principio, de su posición para lograr favores en distintos espacios, además en su calidad de diputada. Creo que eso es lo más duro, y además el tema que tiene que ver con el haberse acercado a las víctimas, haberles hablado, que eso también tiene que ver con un estándar que es propio, o que no, para nosotros como partido importante, la defensa de la víctima en todas esas circunstancias. Creo que eso también es delicado. ¿Tú la expulsarías? No me corresponde decir eso porque está en los tribunales del partido y por lo tanto, en el mismo sentido que ella solicitaba un juicio justo, es propio de los tribunales del partido que den la declaración de sanción. Sin embargo, lo que yo sí me he manifestado es cuál es mi opinión política. Y eso tiene que ver con que creo que acá, con lo trascendido, se ha habido una afectación a los principios del partido, por lo tanto me parece del todo razonable que el partido, según sus instancias, dé una revisión respecto a si se cumplieron o no esos márgenes. Y en este caso no constituye una persecución a una persona por ser mujer en distintas circunstancias que un hombre haciendo lo mismo. Pasaría también por el Tribunal Supremo del partido, y ha habido situaciones en las que hemos tenido que pasar autoridades por Tribunal Supremo y también han sido expulsados en otros casos, no de estas características, pero sí, o concejales que, por ejemplo, no fueron a la papeleta porque habían denuncias por mal comportamiento o por chocar ebrio, que fueron razones por las que nuestra comisión electoral excluyó a esos candidatos en varios lugares. Y hubo mucho debate porque decían, pero ¿cómo si va a tener un buen desempeño electoral? No, porque si están esos elementos, para nosotros no es una cuestión a poder considerar. Y creo que es un estándar que es razonable. Constanza, ¿van a estar los votos del Frente Amplio para aprobar la reforma a las pensiones? O sea, hoy día misma se está discutiendo sobre la pertinencia de lo que llegue del Senado, porque además ha sido, como dice Mario, un drama que se vive minuto a minuto, como dice 31 minutos. Y creo que en verdad ha sido una discusión interesante, pero también muy llena de fantasmas, muy llena de exclusiones, muy llena de cerrar algunos conflictos. De hecho, ha habido toda una polémica estos días en medios porque solo por decir que nosotros queremos un ente estatal o por reafirmar nuestro compromiso, porque se habló de rebelión por ahí. Una rebelión por decir nuestra opinión. Yo creo que hoy día la democracia requiere que entendamos que los acuerdos son buenos para nuestra democracia y por eso nosotros suscribimos un acuerdo, porque entendemos que no tenemos la mayoría en el Congreso y por lo tanto hay que avanzar, pero que eso implica que nosotros tenemos ideas y que esas ideas se defienden y que llegamos a una síntesis común, que en el fondo el resultado no de un acuerdo sin apellido, sino yo pongo esta idea, tú pones esta otra y llegamos a este acuerdo. Podemos encontrarnos en eso. Eso no quiere decir que escondamos cuáles son nuestros principios, cuáles son las cosas que quisiéramos, por ejemplo, pelear en otro gobierno, momento, por ejemplo, o con otra correlación de fuerza. Creo que eso es importante. A ratos también hay ciertas posiciones que sí se pueden decir. O sea, se habló de cáncer respecto a la solidaridad, se habló de que con mi plata no, cuando la asociación de AFP ha gastado no sé cuántos millones, miles de pesos, creo que 11.000 millones de pesos en publicidad, que hasta el día de hoy la están poniendo. O sea, ni siquiera en el contexto de reforma están diciendo con tu plata no, cuando la verdad es que los que han restringido la libertad de elegir son las propias AFP y tienen un poder económico, un poder político muy grande, y hay cosas que sí se pueden decir y otras no. Yo creo que en una democracia todas esas cosas se pueden decir en un contexto de respeto y de diálogo, y es bueno que digamos qué cosas me faltaron. O sea, en la reforma corta a la ley de las ISAPRE, nosotros dijimos, ojo con el plazo. Lo dijo la diputada Gail Yomans en la comisión mixta. Y se nos dijo, ustedes quieren destruirlo todo, no quieren contribuir a esto. No, dijimos, acá puede haber un problema, ojo. Y luego pasó
Y gracias a esa discusión se pudo pesquisar que fue el senador Chaguán y el senador Macaya los que dijeron que estaba bien modificar ese plazo. Entonces yo creo que es bueno que la discusión legislativa no sea simplemente una correa de transmisión, sino que podamos decir, ojo, a ver, esto podría mejorarse, esto se puede adaptar, que es un poco lo que se hizo ahora con la comisión de expertos también. Decir cuánto responsablemente fiscal era, eso es sano para que una reforma de esta magnitud, con estas consecuencias, con esta también mirada de la ciudadanía para que el sistema sea más legítimo, tenga una mirada bien argumentada. Pero ustedes querían no más AFP. ¿Es una derrota que no termine el sistema tal como...? No, yo creo que es tal cual como uno dice, yo quiero avanzar en mayor igualdad, quiero avanzar en una educación gratuita y de calidad. ¿Es una derrota avanzar para llegar a eso? No. Estratégicamente vamos bien encaminados. Creo que hay que reconocer cuáles son las cosas que faltan y por lo tanto decir por qué sería tan relevante no solamente tener buenos candidatos en la próxima elección parlamentaria, sino tener una mayoría parlamentaria que hoy día no tenemos. Y creo que eso es parte de... poder dar una discusión política no en torno a lo que uno quiere, sino a lo que se puede lograr. Y eso requiere mayorías. Nosotros como Frente Amplio al menos siempre hemos defendido que no basta simplemente con tener razón. Si yo tengo razón, bien, puedo hacer una gran columna, pero necesito poder lograr esos cambios. Y para lograr esos cambios es necesario que la sociedad se involucre en esas discusiones también. Y ganar elecciones. Ahora, lo que pasa es que tú dices se avanza, no al ideal. Al tranco que uno quisiera. Pero avanzan todos. Pues, o sea, hay pensionados que van a ver mejores pensiones, pero las AFP van a ver incrementado el volumen de su administración e inversión en 45%. Sí. Entonces, es más AFP, no es menos. No necesariamente, porque con la licitación de stock uno incluye ciertos elementos que antes no ocurrían y que sí permite que hoy día haya mucho más control respecto a que no se coludan, no suban las comisiones tan rápido. Pero eso no requiere ingenuidad. Por eso digo que uno también tiene que ver en función de las condiciones. Y sí, esta fue la reforma que pudo salir adelante porque también para nosotros es una urgencia real que la política pueda resolver el problema de que hoy día las personas no pueden llegar a fin de mes. Y en eso yo creo que también hay una responsabilidad grande de la política. Si uno no logra avanzar en nada, también hay una deslegitimidad del sistema. Llevamos 3 gobiernos tratando de hablar esto. Llevamos 10 años tratando de hacer avanzar una reforma de pensiones. Entonces, también uno dice, en algún sentido, las personas dicen, bueno, si no se ponen de acuerdo ahora, entonces el único camino que queda es... nada, pues, es la anomia, es no creer en el sistema, es deslegitimar aún más las instituciones, el Parlamento, las elecciones, y así nacen los populismos. Y yo creo que en parte también el ascenso de Trump tiene que ver también con una clase media y baja muy empobrecida que necesita también alguna respuesta del sistema. Y en eso yo creo que logramos tener una mirada lo suficientemente crítica para entender cuáles son los elementos que faltan y por eso yo creo que está bien que no digamos que el acuerdo cierra el debate. Yo creo que al contrario, el acuerdo permite avanzar en este acuerdo y ojalá que las cosas que quedan pendientes las podamos seguir debatiendo como sociedad. Esa es la democracia. Y creo que eso se ha tratado de reconfigurar durante esta semana y es deber nuestro, con nosotros como partido, pero también de la sociedad, que este debate hasta que no se resuelva totalmente pueda seguir abierto. Bueno, hay una duda razonable, lo dirá el tiempo, por supuesto, porque... en 2008, que también se hizo una reforma previsional, no se tocó a la AFP, el discurso político en ese minuto fue las vamos a tocar después, ahora de nuevo sí se le introducen elementos y todo, pero las AFP siguen existiendo, aumentan sus negocios y se convierten en un monstruo todavía más grande. Vamos a ver si va a ser posible después. Pero una cosa que sí queda claro es que está el elemento de la fuerza política, de la calidad del Congreso, de la calidad de los parlamentarios, no solamente la cantidad, sino que la calidad de los candidatos que se eligen y que votan o no votan por los programas que inicialmente propugnaron o en las listas en las cuales fueron electos y eso asociado a la fuerza política de algún representante que lo conduzca como candidato a la presidencia. El Frente Amplio, que está pensando en esos 2 ámbitos, listas parlamentarias y candidatos o candidatas a la presidencia. En el primer tema abordaba harto de lo que se ha discutido sobre reforma política.
Creo que a ratos ha habido como una idea un poco, yo le he puesto la idea de las micros amarillas. Cuando llegó el Transantiago había una idea de como que las micros amarillas funcionaban perfecto, que no había ningún problema, que nos paraban a todos los estudiantes en cada uno de los paraderos, y no era así. Era un mal sistema. Y creo que a ratos ha habido una idea de que con la reforma que se hizo el 2015, ahí partieron todos los problemas de nuestro sistema político, como si no hubiese un problema de representación anteriormente, un problema de legitimidad, un problema del binominal, como impactó gravemente a que también la política fuera capaz de adaptarse, los cerrojos constitucionales, que también hoy día están mucho más bajos porque bajaron los quórum, pero lo que significaron para que después de 7 años el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el fin al lucro después de todo ese tiempo de movilizaciones. Entonces yo creo que hay un componente que no tiene que ser un rememorar el pasado, sino también pensar en la política del futuro. Eso implica que no veamos con tan malos ojos que haya diversidad de opiniones, pero sí que se entienda bien qué representa cada uno de sus intereses. En la discusión de AFP hubo un interés claro de la AFP donde había poder económico, no solamente poder político, sino el peor de todos, el poder económico, que es el que determina muchas veces muchas discusiones en nuestro país, y muchas veces no se sabía quién representaba a quién o cuáles eran las posiciones que eran en común. Yo creo que eso falta todavía. Falta también que la sociedad pueda participar de mejor manera, que tenga mayor control, que se pueda tener mayor fiscalización, no solo en elementos de corrupción, sino también en participación política. Creo que eso también es relevante. Y en eso yo creo que lo que hemos planteado durante estos últimos años es lograr la mayor unidad de las fuerzas progresistas. Cada uno con sus distintas impresiones, sus raigambres, pero que también seamos capaces de tener un proyecto común que permita ganar esa mayoría parlamentaria. Hoy día estamos trabajando en una lista con todas las fuerzas del oficialismo. Hemos hecho un llamado también a quienes se sienten parte de ese arco progresista, que se hagan parte de ese esfuerzo, y ahí veremos si es que podemos avanzar en ese acuerdo, pero creo que hemos ido bien aspectados. Tuvimos una buena experiencia con los alcaldes. Creo que todavía hay que darse más espacios de mecanismos que permitan hacerlo más participativo, más abierto, más democrático. Y en la presidencial estamos trabajando fuertemente por tener una idea de proyecto. Creo que ha habido una muy alta discusión sobre nombres, que a ratos hace que el nombre lo signifique todo, y cada nombre está tratando de llamar a la barra brava del otro para tratar de aunar sus posiciones sin que haya una decisión de proyecto. Y hoy día en el Frente Amplio estamos teniendo discusiones sobre el proyecto presidencial, y en eso estamos trabajando. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, por ayudarnos con respuestas a estas preguntas. A mis colegas Mirna Schindler, Alejandra Matus. ¿Ya se acabó? Sí, se acabó. Me hizo así. Me hizo así. Va a tener que venir otro día. Vamos a tener que invitar. Es que somos muy entretenidas. Tan entretenidas que hasta nos entretenemos nosotros. Claro. Ya. Chile TV presentó Descabelladas. Síganos en nuestras redes sociales. En todas estamos. La talla de siempre. Ya fome. Por favor. Ya. Que no se perdieron mi broma porque no quieren censurar. En todas las redes menos en Tinder. Tampoco. No puede. Sí. ¿O no? No, imagínate. No. Bueno, un emprendimiento por ahí en... Ya. Vamos a tener que ponerle la institución de las casamenteras. Eso que vuelvan. Sí, que vuelvan. Que vuelvan las casamenteras. Yo soy muy mala casamentera, así que no, eso. me declaro muy mal. Y que vuelvan los lentos. Sí. Descabelladas, no se lo pierda el próximo miércoles. Puede repetirse el plato en YouTube, en Spotify. Y hasta el próximo miércoles nos vemos nosotros. Chao.